Finales de diciembre de 2019, distrito de Lida, región de Grodno, Bielorrusia. La helada ha endurecido la tierra hasta volverla como piedra. No dan ganas de salir de casa, pero Yuri Nevedomsky y su amigo Gennady Kudlo no tienen opción. Tienen que hacer algo importante y, de ser posible, sin que nadie los vea. Caminan por un campo nevado, alejándose del agroasentamiento de Tornova. Yuri Nevedomsky, 36 años, y Gennady, 48. Yuri Nevedomsky carga al hombro una bolsa de plástico negra, pesada y larga. El objeto es duro y golpea la espalda del hombre constantemente. Nevedomsky camina rápido, encorvado, sin mirar a los lados. Gennady, en cambio, mira constantemente a su alrededor y claramente está nervioso. Lleva 2 palas en las manos. Por suerte, aquí no hay nadie que pregunte para qué las necesita. A los hombres los separan varios kilómetros del pueblo, sin nadie alrededor, solo un campo vacío y algunos arbustos. Finalmente, aparece al frente una línea oscura del canal de drenaje. Llegamos. Nevedomsky se detiene y tira el saco del hombro. Cae pesadamente al suelo. Aquí lo enterraremos, dice él con voz ronca. Seguro que no lo encontrarán. Gennady no responde. Él mira la bolsa y parece que no puede apartar la vista. Él sabe lo que hay dentro. El torso de una mujer sin cabeza ni extremidades. Él mismo lo ayudó a descuartizar días atrás. Antes le sirvió vodka a la dueña de ese cuerpo y la felicitó por el próximo año nuevo. Siente náuseas en la garganta. Gennady retrocede, pero la mirada penetrante de Nevedomsky lo detiene. Gennady ya había visto esa mirada antes, inmóvil y fría, una mirada que dice, si te mueves, terminarás donde ella. Gennady traga saliva y aprieta más fuerte el mango de la pala. Nevedomsky dice, cava, y toma la segunda pala. Gennady comienza a cavar. Yuri Nevedomsky nació en 1983 en Molodechno, provincia de Minsk, Bielorrusia. Su padre murió en su infancia, así que Yura fue criado por su madre. Impulsivo y colérico, desde pequeño el muchacho fue una fuente de problemas para su madre. Yura no quería estudiar. Se peleaba con los chicos, faltaba a clases, apenas logró graduarse. Tras acabar la escuela regular en su ciudad en Molodechno, fue enviado a Mogilev, a una escuela especial cerrada para adolescentes problemáticos. Nevedomsky llamó la atención de las autoridades varias veces, primero por faltas menores y después por asuntos más graves. La primera condena fue en 2001, robo, hurto de pasaporte y vandalismo. En ese momento Nevedomsky tenía 17 años, o mejor dicho, 16. Fue condenado a 6 años y medio de prisión. Después de 2 años y medio le cambiaron la medida cautelar por restricción de libertad. Cumplió el resto de la condena en una institución correccional abierta en Molodechno, su tierra natal. A este tipo de institución son enviados quienes han cometido delitos que no representan un gran peligro para la sociedad y son menos graves. Los condenados pueden ir a trabajar, reunirse con sus seres queridos y comprar sus propios alimentos en la tienda. Lo principal es seguir el régimen establecido por las reglas internas y no violar la disciplina. Sin embargo, la disciplina del centro no le gustaba a Nevedomsky y se sentía como prisionero. Quería ser libre y salir con chicas mientras era joven. Y también extrañaba a su madre. Nevedomsky desquitaba su enojo con otros, no seguía las reglas y en julio de 2003 se escapó. Su destino era Kopil, a donde llegó caminando y pidiendo aventón. Después Nevedomsky quería ir a Minsk. En el camino desde el centro correccional tuvo tiempo de entrar a una tienda y comprar algo de alcohol y ahora el fuego ardía en su sangre. El joven de 20 años se dirigió directamente a la terminal de autobuses de la ciudad. Nevedomsky sostenía un cuchillo, caminaba firme y mostraba desesperación. El joven entró al edificio de la terminal de autobuses. No había nadie en la sala de espera, ya casi eran las 9 de la noche y todos los autobuses ya se habían ido. Kopil. Un pueblito con solo 10.000 habitantes y por las noches la terminal de autobuses solía estar vacía.
Esto jugaba a favor de Nevedomsky. Sin testigos era más fácil. La mujer cajera, Ekaterina, después se sabrá que está embarazada, estaba en su lugar y Nevedomsky fue directamente hacia ella. Al pasar la ventanilla abrió la puerta de su oficina. La mujer no entendió nada. Nevedomsky blandió el cuchillo y gruñó. «Si gritas, te corto. Vamos, salgamos a pasear». Amenazando a la mujer con un cuchillo, Nevedomsky la obligó a salir del edificio. De nuevo la suerte. En la plataforma frente a la estación estaba el último pas con el conductor. Nevedomsky, sin ocultar el cuchillo, empujó a la mujer por la espalda con la otra mano. «Súbete adentro». No le quedaba otra opción. Al subirse al autobús, Nevedomsky advirtió al conductor que, si intentaba resistirse, le clavaría el cuchillo en el estómago a la mujer. «Enciende el motor y ve a Minsk», exigió él. «Y sin hacer tonterías, si no, te apuñalo también». El conductor obedeció. El autobús salió de la terminal rumbo a Minsk a menos de 90 kilómetros. Nevedomsky estaba junto a la rehén, presionando el cuchillo en su costado. La mujer, asustada, respiraba con dificultad y no se movía. Nevedomsky tampoco. La furia fue pasando poco a poco. Crecía la comprensión de que ya no había vuelta atrás, así que había que apostar en grande. Nevedomsky era muy inexperto para un crimen así. A las 11 de la noche en Rusaki, a 80 kilómetros de Minsk, la policía lo detuvo. Para entonces, la noticia de la toma de rehenes ya se había difundido en toda la región de Minsk. «Deja el espectáculo». Uno de los agentes intentó convencerlo, pero Nevedomsky gritó que si se acercaba más, mataría a la rehén. El agente se retiró por ahora. Las fuerzas de seguridad se acercaron al autobús secuestrado y llegó el fiscal del distrito, pero el criminal no contactaba. Nevedomsky exigía que el conductor siguiera hacia la capital y pedía ver a su madre y obtener armas. La situación pronto superó los límites de un incidente local. Se informó al jefe de Estado. En el lugar se instaló el puesto de mando del Ministerio del Interior, la KGB y la Fiscalía. El ministro Vladimir Naumov llegó para dirigir la operación. En Minsk, en el Consejo de Seguridad, se creó un grupo operativo para controlar cada paso del delincuente. La fuga resultó en un gran escándalo nacional. El fiscal Vladimir Polishchuk advirtió, se acercó al autobús. «No te acerques, la apuñalo», gruñó Nevedomsky, sujetando a su víctima aterrorizada. Seguía borracho, empuñaba el cuchillo y mantenía sus exigencias. «Suelta a la mujer», dijo el fiscal calmado, levantando las manos en un gesto conciliador. «Ella tiene familia y espera un hijo. A ti te da igual a quién tener como rehén, déjame quedarme en su lugar». Nevedomsky aceptó tras pensarlo. En realidad le era indiferente. La mujer salió asustada del autobús y entró el fiscal. Pero según otras fuentes, el fiscal y la mujer estuvieron en el autobús junto con el criminal hasta el final de la operación. Ya en la mañana, después de muchas horas de negociaciones con la participación del ministro, el jefe del centro antiterrorista de la KGB y el fiscal de la región de Minsk, Nevedomsky, cansado, quebrado por la noche sin dormir y el alcohol, finalmente permitió que lo detuvieran. La madre, conmocionada, lo vio ya en el centro de detención. Ekaterina, que pasó la noche en el autobús junto al fugitivo armado, sufrió un estrés muy fuerte. Los médicos de la ambulancia la llevaron al hospital en cuanto el delincuente la dejó ir. Físicamente, el estado de la mujer era satisfactorio, pero necesitaba ayuda psicológica. Se abrió un caso penal contra Nevedomsky. Lo llevaron a la comisaría de Kopil, lo interrogaron y confesó todo. Después de un crimen así, ya no podía hablarse de ningún centro correccional de régimen abierto. Nevedomsky fue a cumplir su primera larga condena en una verdadera colonia penal con gruesos muros, alambre de púas y un régimen que seguramente no podría violar. En los lugares de reclusión pasó 11 años y 6 meses. De esos estuvo 6 años en aislamiento. Al quedar libre, Nevedomsky se mudó a Parichani, región de Grodno, cerca de Tarnova. Él quería empezar de cero y establecerse en un lugar donde no lo conocieran ni lo juzgaran.
Una anciana a quien ayudaba en casa le regaló una casa y terreno. Los vecinos estaban a cientos de metros, lo que le parecía ideal. Para ganarse la vida, Nevedomsky trabajaba en construcciones temporales en Minsk y cuidaba animales temporalmente. No era flojo, criaba cerdos y aves para que siempre hubiera carne y huevos en la mesa. El policía local lo describió así: no había quejas sobre él, no era alcohólico, no decía groserías, era tranquilo, no era conflictivo, siempre estaba arreglando su casa. Quería dejar la casa en perfectas condiciones y venderla como una finca, para luego mudarse al distrito de Volkovisk. Durante todo el verano y hasta finales de otoño, Yuri iba a Minsk a trabajar en la construcción. Volvió al caserío en otoño. Los vecinos lo veían tranquilo y apacible, aunque poco sociable. En el pueblo, que en realidad era una aldea, vivían solo 600 personas y todos se conocían. Normalmente, en esos pueblitos tan pequeños, la gente trata de mantenerse unida y ayudarse entre sí, pero Nevedomsky no dejaba que nadie se le acercara. Al policía local, que venía cada mes para una charla preventiva, lo toleraba, pero no intentaba hacerse su amigo. La única excepción era Gennady Grigorievich, Gennady Kudlo, habitante del pueblo vecino Masevichi. Él tenía más de 40 años, estaba solo y sin familia. Y él y Nevedomsky se hicieron amigos, bebían juntos, a veces invitaban a mujeres para divertirse un poco. Una de las buenas conocidas de Nevedomsky era una tal Svetlana. Esta mujer de 41 años había tenido problemas con el alcohol antes. Incluso la enviaron a un tratamiento obligatorio en un centro de trabajo y rehabilitación, lo que llaman un LTP. Se mudó a Tarnova. Cuando llegó para trabajar se quedó ahí, consiguió un compañero. También intentó comenzar de nuevo. El LTP no ayudó mucho a Svetlana y de vez en cuando caía en largas borracheras. Casi nunca la mujer rechazaba una invitación a beber. Nevedomsky y Gennady planeaban celebrar juntos el Año Nuevo 2020. También decidieron reunirse en Navidad Católica el 25 de diciembre para pasar el rato y beber en buena compañía. Svetlana fue invitada como parte de esa agradable compañía. Nevedomsky puso la mesa y sirvió vodka en los vasos. Los hombres atendían a Svetlana, le ponían bocadillos en el plato. Todos se sentían relajados y solo pensaban en cosas buenas. Svetlana era vivaz, conversadora y bromista. El grupo se divertía hasta que cerca de la medianoche el ambiente cambió drásticamente. No se sabe exactamente qué lo provocó, pero entre la mujer y Nevedomsky estalló una pelea. Svetlana, ya ebria, comenzó a insultar. El hombre tampoco se contuvo. Entonces la furia lo nubló, hacerla callar, mostrar quién manda. Cuando Svetlana se dio la vuelta, él agarró una pala de metal con la que recogía las brasas de la estufa y golpeó a la mujer en la cabeza. Svetlana gritó de dolor. El siguiente golpe fue en la cara. Esta vez, la mujer se cubrió con las manos y luego se acurrucó en la esquina del sofá, pero Nevedomsky seguía golpeando furiosamente. Svetlana gritó, pero nadie la escuchó. La casa más cercana estaba a cientos de metros y los vecinos probablemente también celebraban, así que había mucho ruido. ¿Qué haces ahí parado? ¡Ayuda!, gruñó el Kudlo, aún con la pala ensangrentada en la mano. Dame el cable, la vamos a ahorcar. Pero Gennady se quedó inmóvil y solo miraba en silencio. Nunca había visto a su compañero tan furioso. Nunca el rostro de Nevedomsky mostró una expresión tan salvaje. Parecía que la pala pronto se mancharía con la sangre de Kudlo. El hombre tenía miedo. En 4 años nunca lo había visto tan furioso. Le pedí que llamara una ambulancia, pero él dijo que no volvería a la cárcel. Nevedomsky presionó a Svetlana, que aún estaba viva, contra el sofá. «No te quedes ahí. Toma el cable y ayúdame a estrangularla», siseó Yuri, pero Gennady no pudo moverse. Todo lo que estaba ocurriendo le parecía irreal. «La está matando. Iremos a la cárcel», pensó desesperado Gennady. «No puedo. No puedo. De verdad no puedo», apenas logró decir levantando el cable del suelo. Estaba temblando, todo en ella, desde las manos hasta la voz, lo decía.
Yuri no perdió tiempo. Le arrancó el cable a Kudlo y lo enrolló alrededor del cuello de la mujer. En unos minutos todo había terminado. Cuando Svetlana se quedó quieta, a Nevedomsky finalmente se le pasó el ataque de furia. Volvió a pensar de manera pragmática y fría. Tenía que deshacerse del cuerpo y ya sabía cómo hacerlo. Hay que quemarla, y también quemaremos la ropa, dijo fríamente a Gennady. Pero por ahora vamos a sacarla al patio. Hay que limpiar la casa. Gennady siguió a su compañero dócilmente, como un perrito sigue a su dueño con correa. En su cabeza ya ni siquiera tenía la idea de escapar. Sacaron el cuerpo y lo dejaron tras el cobertizo. Nevedomsky dijo, para otros asuntos. Ambos sabían de qué se trataba. Nevedomsky quemó sus pertenencias y el sofá donde mató a Svetlana. Luego esparció las cenizas en el campo. Unos días después, según otra versión, tras Año Nuevo, Nevedomsky volvió a invitar a Gennady a su casa. Es hora de deshacernos de ella, dijo él al entrar Gennady al patio. Pronto los familiares o alguien más se darán cuenta y entonces estaremos en problemas. Gennady miró el saco con el cuerpo. ¿Lo tiramos? ¿Cómo? La partiremos. Le cortaremos las extremidades, la cabeza y la quemaremos junto con la ropa. Y el torso lo esconderemos, lo enterraremos lejos, no lo encontrarán. Enumeró Nevedomsky con frialdad y alcanzó el hacha. Gennady, al ver el cuerpo congelado de Svetlana, sintió asco y miedo y retrocedió. No voy a hacer eso, no puedo, murmuró él con miedo. Yuri apretó el hacha y se volvió hacia él. La expresión de su rostro era helada, y Gennady sintió ese frío hasta los huesos. Eres cómplice, hazlo por las buenas. Gennady entendía que si se negaba, le esperaba el mismo destino que a Svetlana. Nevedomsky era más joven, rápido y fuerte, un solo golpe de hacha y no podría escapar. Gennady aceptó. Juntos, los hombres trabajaron con destreza. Yuri usó el hacha para cortar extremidades y cabeza de Svetlana, mientras Gennady encendía el horno. Se decidió empezar por las extremidades. La carne congelada no se doblaba, y Nevedomsky maldecía mientras metía las piernas del cadáver en el horno. Los hombres lanzaron la ropa de Svetlana al horno. El aire olía a carne quemada y se veía la piel carbonizarse. Gennady se sintió mal y salió. La idea de escapar ya ni siquiera le pasaba por la mente. Él sabía que ya no podía volver atrás. Tras quemar la ropa, Yuri lanzó el hacha con la que descuartizó el cuerpo a la estufa. Así se deshicieron del arma del crimen. Yuri volvió a esparcir las cenizas en el campo. El cadáver decapitado y mutilado pasó un par de días más en una bolsa detrás de la casa del criminal. Nadie visitaba a Nevedomsky, así que nadie prestó atención a la bolsa. Gennady guardó silencio. Pero pronto Yuri lo llamó otra vez. Llevemos el cuerpo fuera del pueblo, dijo él. Lo enterraremos más profundo. Prepara las palas o iremos. Dos hombres caminaban por la tierra helada, lejos de Tornova. A pocos kilómetros del pueblo enterraron el cuerpo de su víctima a 1 metro de profundidad. El lugar en el patio donde cortaron el cadáver en pedazos, Nevedomsky lo cavó de nuevo y lo cubrió con cal clorada. Ahora solo quedaba esperar a que pasara la tormenta. Pero Nevedomsky esperaba sobrevivir a ella. Tras las fiestas, el compañero de Svetlana fue a la casa de Nevedomsky, visiblemente preocupado. Svetlana dijo que iría a casa de sus padres, pero tras las fiestas sigue sin aparecer. Los padres dijeron que no veían a su hija desde diciembre. ¿No estaba contigo?, preguntó entre dientes el hombre. Nevedomsky se encogió de hombros. Estuvo aquí el día 25, pero se fue en la mañana del 26 y no volvió. Estaba muy borracha. Resultaba que Svetlana había desaparecido el 26, hacía casi 2 semanas. La pareja de Svetlana fue a la policía. Prácticamente al mismo tiempo, en el río Svizloch, en Minsk, los trabajadores del servicio municipal que realizaban una inspección después de las fiestas de Año Nuevo hicieron un hallazgo aterrador, una bolsa negra de lona que contenía extremidades femeninas amputadas. Los dedos de los pies tenían esmalte rojo.
La información se difundió por toda la región de inmediato. El oficial de Tornova, Vitaly Gorelkevich, reparó de inmediato en estos datos. Las extremidades podrían ser de la desaparecida Svetlana. No se podía descartar esa posibilidad, ya que la pareja parecía haber reconocido las extremidades de Svetlana. Ella se pintaba las uñas de rojo, dijo él. Si hallaron manos y pies, ¿dónde está el cuerpo? Unos días después, mientras entrevistaba a los habitantes de Tarnovo, Gorelkevich visitó la casa de Nevedomsky. Él fue el último en ver a Svetlana y además revisaron su historial delictivo. Después de un breve interrogatorio, él dijo que no sabía nada sobre lo que le había pasado a Svetlana. Él contó a la investigación lo mismo de siempre, que la borracha Svetlana salió de su casa el 26 de diciembre por la mañana y no la volvió a ver. No dio información nueva. Al no conseguir nada nuevo de Yuri, el oficial de distrito decidió retirarse, pero sentía que había algo raro en el caso. Junto a su colega, el oficial principal Kozlovsky, decidió investigar a los conocidos de Nevedomsky. Su atención se centró en un habitante de la aldea vecina, Gennady, y a diferencia del huraño Yuri, Gennady era hablador, comunicativo y estaba asustado. Cuando el oficial de distrito llegó, Gennady salió a su encuentro pálido, visiblemente perturbado. Sus ojos nerviosos y manos temblorosas lo delataban. Colegas de Gennady contaron que la última semana no era el mismo. Inició el interrogatorio y al principio Gennady decía a los oficiales lo mismo que Nevedomsky. El 25 de diciembre, según él, bebieron. El 26, ella se fue. Y entonces los oficiales decidieron mostrarle las fotos de la bolsa con las extremidades cortadas adentro. Gennady vio las fotos y fue como si se quebrara. Les relató a los oficiales cómo pelearon, cómo Yuri la estranguló con un cable y luego desmembraron y quemaron sus extremidades. Ese detalle fue el que más interesó a los investigadores. En la bolsa que encontraron en Svislok había extremidades femeninas, pero Gennady afirmaba que, primero, cortaron el cuerpo en partes y segundo, que quemaron los brazos y las piernas de su víctima. El método que mencionó el sospechoso implicaba una gran cantidad de sangre en la escena del crimen, pero los especialistas no encontraron nada de inmediato. El segundo hombre al que señalaba el sospechoso que se entregó negó categóricamente su implicación. Él explicó que vio a la mujer con vida por última vez el 25 de diciembre. Considerando esto, la identidad del sospechoso y el hallazgo de un cadáver desmembrado en el río Svislok, no descartamos una autoincriminación. A veces, para llamar la atención, las personas confiesan delitos notorios, contó el subdirector del Departamento del Comité de Investigación de Bielorrusia en la región de Grodno, Víctor Legan. Pronto se aclaró que las extremidades eran de otra mujer y no tenían relación con la muerte de Svetlana. Más tarde se supo que a principios del nuevo año, una residente de Minsk fue asesinada en su departamento en Minsk por un inmigrante de Asia Central. Tras asesinarla, le cortó brazos y piernas y dejó el cuerpo en el departamento. Así, Gennady y Yuri no tenían relación con las extremidades halladas en el río. Los investigadores interrogaron a Gennady con más intensidad, y él recordaba los detalles fácilmente, pues estaban muy grabados en su memoria. El hombre insistía en que, en esencia, no hizo nada, y si lo hizo, no fue por voluntad propia. Yurka lo amenazó de muerte si se negaba. No quiso ayudar a rematar a Svetlana, solo a deshacerse del cuerpo. Igual me encarcelarán, no tengo salvación, repetía él, destrozado. Se decidió detener a Yuri de inmediato y con precauciones. Había que abordar el asunto con cuidado para no asustar al sospechoso ni provocarle agresividad. Esto es lo que se nos ocurrió. Tomé el coche de servicio y fui con el agente operativo supuestamente para una charla preventiva. Es el inicio del mes y del año, todo está claro. Según mi plan, debía entrar a la casa, saludar, recordar que olvidé el formulario e invitarlo al coche. Debía actuar con normalidad para que él no sospechara, contaba Gorelkevich. Los encuentros de Nevedomsky recibió a los invitados inesperados con calma.
Vitali Gorelkevich se quejó de la falta de descanso durante las fiestas, y Nevedomsky parecía haberse relajado. Los hombres fueron a la casa y el oficial pidió a Yuri firmar el formulario. Cuando el delincuente se dirigió tras él hacia el auto, el agente lo derribó y lo inmovilizó. Nevedomsky no ofreció resistencia. Al levantarlo repetía: «Yo no tengo nada que ver, Vladimirich, te lo juro», pero Gorelkevich sabía que mentía. El principal sospechoso estaba con el oficial en el auto sin confesar, mientras un grupo operativo llegó a su casa. Los criminalistas revisaron de inmediato el área y la casa buscando sangre, cabellos o ropa de la víctima. Se notó que la tierra junto al cobertizo fue removida recientemente y cubierta con cloro. Aquí intentaron ocultar las huellas y sabían lo que hacían. Parece que el criminal ya ha hecho esto antes. Como luego declaró el propio Nevedomsky, en realidad no era la primera vez que le quitaba la vida a alguien y sabe cómo ocultar las huellas. Dijo a la investigación que Svetlana fue su sexta víctima. No dio los nombres de las demás. Esos crímenes, según él, los cometió por cálculo frío, demostrándose a sí mismo que podía engañar fácilmente a las autoridades. Le gustaba de vez en cuando entrar al sitio del Ministerio del Interior y ver que precisamente sus víctimas seguían apareciendo en la lista de personas desaparecidas. Pero cuando se trató de la muerte de Svetlana, Nevedomsky afirmó que ese crimen era muy diferente. No fue planeado, perdió el control durante una pelea. Eso le ocurría seguido. Mejor que me esposen a una silla para no atacar a nadie. Quiero hacerle algo a alguien, dijo el criminal. Y mejor que las mujeres ni se acerquen, no respondo por mí. Sin embargo, sus dichos sobre otras víctimas no se confirmaron. Mientras interrogaban a Nevedomsky, los peritos hallaron la primera prueba objetiva de su culpa. En el patio de la casa, en la cerca, se encontraron rastros de sangre, aparentemente salpicaduras. La pericia concluyó que la sangre era de Svetlana. También ayudó Gennady, quien indicó el lugar donde estaba enterrada la víctima. Ese mismo día, un equipo operativo salió al campo. La tierra estaba congelada y el día era corto, así que tenían que terminar el trabajo temprano. Gennady indicó el lugar aproximado y el equipo tuvo que esforzarse. Buscaron el cuerpo de Svetlana por más de un día y medio. Se usó una excavadora para sacarlo. La tierra muerta no suelta fácil a los turistas, toma lo que cree suyo. Tras identificar el cuerpo de Svetlana, para Nevedomsky los juegos terminaron. Ya no tenía sentido mentir o negar. Como antes Gennady, él cooperó con la investigación. Solo que, a diferencia de su cómplice involuntario, que estaba constantemente aterrorizado ante la perspectiva de recibir cadena perpetua o incluso la pena de muerte, Nevedomsky respondía a las preguntas casi con indiferencia. Un conocido contó que luego él lamentaba no haberse deshecho del único testigo, ya que estaba nervioso y podía contarlo todo en cualquier momento. Decía que planeaba deshacerse de Gennady antes del 7 de enero y que, si hubiera logrado hacerlo, era muy probable que nadie se enterara de nada durante mucho tiempo. Yuri lamentaba mucho esa coincidencia de circunstancias con el hallazgo en Svislok. Si quieren ver más videos, entren a Boosty si están en Rusia y a Patreon si no están en Rusia. Ahí los esperan videos exclusivos que no están en YouTube. Los enlaces están debajo del video. Expertos e investigadores hicieron 9 inspecciones y ordenaron más de 20 peritajes. Ambos hombres fueron imputados conforme al artículo 139, parte 2, del Código Penal de Bielorrusia sobre privación de la vida en grupo. Se reveló la biografía de Nevedomsky. Recordaron la toma de rehenes en 2003, la amenaza de causar daño al fiscal y las lesiones graves. En el banquillo estaba un criminal experimentado. Gennady nunca había sido juzgado hasta entonces. Mientras se llevaban a cabo las audiencias judiciales, Yuri se comportaba de manera distante y reservada. Incluso era algo arrogante y no mostraba arrepentimiento. En el juicio, intentó echar parte de la culpa a Gennady, afirmando que él también le ayudó a matar a la mujer. Sin embargo, las pruebas reunidas por la investigación permitieron afirmar con certeza que él estaba mintiendo.
Kudlo compareció en el juicio como víctima, junto con las hermanas de Svetlana, Larisa y Sana. Media hora después de iniciada la audiencia, una hermana de Svetlana y Gennady se sintieron mal. Al hombre le temblaban mucho las manos y la mujer se desmayó. Ambos explicaron que les resultaba difícil incluso ver al acusado. Involuntariamente recuerdan lo que él le hizo a Svetlana. Svetlana es en general una figura trágica. Una mujer que intentó empezar su vida desde cero, pero no pudo superar sus problemas. Su vulnerabilidad se reflejaba en el alcoholismo y falta de estabilidad. Al mismo tiempo, era sociable y vivaz, sabía mantener una conversación y crear un ambiente alegre, lo que atraía a la gente hacia ella. Su impulsividad, que pasó de la diversión a los insultos en una pelea, fue fatal para ella y detonó la agresión de Nevedomsky. Gennady Kudlo parece débil, influenciable y manipulable. Sus acciones no fueron dictadas por mala intención, sino por un miedo casi animal y un instinto de supervivencia. Él era dócil y cayó bajo la fuerte influencia de su amigo más carismático y agresivo. En el momento clave del asesinato, su pasividad y cobardía lo paralizaron. No pudo ayudar ni impedirlo, quedando inmóvil de terror. Sentía mucha culpa y remordimiento. Su psique no soportó lo que hizo, manifestándose en temblores, palidez y una confesión total. Era profundamente consciente de su papel como cómplice, y su mayor temor abrumador era el castigo inevitable. Yuri Nevedomsky es la figura central y más sombría. Su perfil psicológico muestra una persona fría, calculadora y con marcados rasgos antisociales. Se caracteriza por explosiones de ira inmotivada, lo que llevó a la muerte de Svetlana durante una pelea que originalmente no estaba planeada. Sin embargo, su impulsividad se mezclaba con un pragmatismo frío. Tras quitarle la vida, de inmediato planeó cómo ocultar las huellas. Organizó el descuartizamiento, quema y entierro del cuerpo. Era extremadamente manipulador y buscaba dominar, lo cual se nota en cómo controlaba completamente a Gennady usando el miedo y las amenazas. En el juicio no mostró ningún remordimiento, se comportó de manera distante y arrogante e intentó echarle la culpa a su cómplice. Su patológica tendencia a mentir y sus declaraciones sobre otras víctimas, aunque no se confirmaron, demostraban su deseo de parecer más importante y peligroso. Lo único de lo que realmente se arrepintió fue de no haber logrado eliminar al testigo, Gennady, su amigo. La historia de Nevedomsky y Kudlo es una clásica interacción de dúo fuerte-débil, de un psicópata dominante y una persona débil y conformista, donde el primero utilizó al segundo como herramienta y luego como chivo expiatorio. El azar fue clave. El hallazgo de extremidades en el Svisloj, ajeno a este caso, aumentó la presión sobre Gennady y aceleró el esclarecimiento del crimen. En cuanto al sistema y la sociedad, esta historia muestra cómo alguien con inclinaciones criminales puede, tras salir de prisión, adaptarse externamente y ganarse fama de ser tranquilo y calmado, pero, sin embargo, los mecanismos internos de agresión y la tendencia a violar las normas no desaparecen de ninguna manera. La vigilancia del oficial de barrio y la investigación rompieron este ciclo. Esta es una historia sobre cómo la psicología patológica de una persona, la debilidad de otra y circunstancias trágicas en la vida de una tercera llevaron a un crimen brutal. El juicio contra Yuri Nevedomsky se convirtió en uno de los casos más sonados de los últimos años en Bielorrusia. Como se esperaba, el hombre fue declarado culpable, pues había pruebas de sobra, y sentenciado a cadena perpetua en una colonia penitenciaria de régimen especial. Allí sigue a día de hoy. A Gennady no le dieron nada, y Svetlana fue enterrada en un ataúd cerrado en su distrito natal de Stolin.